Bendito el uno y el único, y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre sobre todas las cosas. Y también, pues, muchas bendiciones para todos sus hijos en el mundo entero, para toda la casa de Israel y para todos los que se allegan a su luz inagotable, a todos los que se han acercado, atraídos por su resplandor, que todos queden cobijados bajo su gracia infinita. Y nuestra compañera de viaje para esta semana, que está prácticamente todavía en sus comienzos, nuestra compañera de viaje nos está abriendo el portón de una nueva jornada y nos está dando la mano para llevarnos por este trayecto, enseñándonos, fortaleciéndonos, iluminando nuestra conciencia, nuestro camino, para seguir ascendiendo, poco a poco, seguir ascendiendo a través del estudio de la Torá, a través de el cumplimiento de las Misvot, y espero que esta sea una gran semana para todos ustedes. Bendito sea el Eterno. Y esta porción, nuestra compañera de viaje para esta semana, es una porción excelente, como todas las porciones, pero en cada una tenemos que decir que es excelente porque es el momento que tenemos la oportunidad de decirlo. Este momento es todo, este momento es el que tenemos. El Eterno habita la eternidad infinitamente, fuera del tiempo. Es una perspectiva que el hombre no puede ni siquiera tener una idea de cómo es estar fuera del tiempo, porque fuimos concebidos dentro del tiempo y nuestra psiquis funciona en el marco temporal. Pero el Eterno habita la eternidad. Y es una manera de entender la eternidad, es como un eterno presente, donde está todo mezclado. Todo lo que nosotros vivimos y todo lo que queda por vivir, todo en un mismo pasaje. Y es por eso que cada porción, en cada porción tenemos que decir que es excelente, porque es la que tenemos, ese es el momento que tenemos, esto es lo que tenemos. Para nosotros lo que pasó, pasó, y lo que está por llegar, bueno, no sabemos si llegará, Bezrat Hashem que sí, pero solo Él lo sabe. Y por tanto, cada momento que estamos viviendo es excelente, cada momento que estamos viviendo es una gran oportunidad, preñada de cosas buenas, preñada de el potencial de crecer, de nutrirnos y de honrar al Eterno. Sirva este preámbulo para la edificación de todos y para la gloria del Eterno, así como el mérito de este comentario para la redención de nuestro amado pueblo Israel. Esta porción se titula Kitetse, que literalmente significa cuando salgas, porque la porción comienza diciendo cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y esta es una de las porciones, si no la más, es una de las porciones que más Misvot contiene. Es decir, que es un paquete bien lleno. Aquí hay muchos mandamientos, uno siguiendo al otro. Y cuando uno los lee, puede pensar que muchos de ellos están desconectados, que no hay un hilo conductor, pero sí lo hay. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar solamente en algunos de estos temas, esperando, Bezrat Hashem, que tengamos la oportunidad de repasar otros temas en el transcurso de la semana. Estoy aprovechando hoy una ocasión especial en que puedo compartir esto con ustedes en el comienzo de la semana, pero muy esperanzado con la ayuda del Eterno de que volvamos a tener la oportunidad de comentar sobre otros tópicos de esta porción.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregues a Hashem tu Dios en tu mano y tomes cautivos y entre ellos veas una mujer que te llama la atención, podrás tomarla. Y aquí, pues, aquí se abre un portal para un debate muy amplio, porque esto realmente es como decir un gran portón que se abrió y un caudal de información muy grande que se abre ante nosotros, y hay muchas opciones para debatir aquí. Cuando salgas a la guerra significa no una guerra en el territorio de Israel, sino una guerra en el exterior. Cuando tú salgas de tus predios para hacer esa guerra y tomes cautivos y entre ellos tomes a una mujer. De esto se ha hablado mucho y es difícil incluso bosquejar esto y decidir cómo uno va a empezar a hablar de esto, porque en cada uno de estos términos hay mucho que decir, pero en niveles un poco más profundos que el simple nivel de cuando el pueblo de Israel tiene que salir a hacer una guerra. Esto está hablando al individuo también. Cuando uno se sale de su territorio, del territorio demarcado por la Torá, de la zona de seguridad. La Torá establece para nosotros una zona de seguridad, y cuando uno sale de ese límite, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar guerra. Va a encontrar dificultades que vencer. La Torá establece una zona de protección, así como Israel tiene un sistema defensivo que es muy efectivo, por cierto. Ese domo de hierro, esa cúpula de hierro y ese sistema también llamado saeta, que en conjunto son dos sistemas utilizados para derribar todos los proyectiles que son lanzados contra Israel, proyectiles de diferentes calibres, y el sistema lo que hace es determinar qué tipo de proyectil ha sido lanzado para no gastar grandes proyectiles en municiones pequeñas. Es decir, si a Israel le lanzan un proyectil pequeño, no es rentable derribarlo con un proyectil grande, porque todo eso cuesta, todos esos cohetes, todos esos drones, esos tipos de proyectiles son costosos, y entonces sería un desperdicio muy grande lanzar un proyectil de gran calibre contra un objetivo pequeño. Incluso muchos de ellos ni siquiera son derribados, porque si el sistema determina, y este sistema está basado en radares y todo está computarizado, este sistema determina el calibre del proyectil que viene y cuál es el curso que trae, cuáles son las coordenadas y cuál es la potencial trayectoria de ese proyectil, dónde va a caer. Si se determina que va a caer en un lugar donde no va a dañar a nadie ni nada importante, pues ni siquiera se gasta un proyectil en derribarlo. Pero si puede amenazar a una población o a un objetivo económico o militar, entonces es derribado. Y el sistema mismo determina automáticamente cómo va a ser derribado en dependencia de el calibre del proyectil que está viniendo a Israel. Si es un proyectil de gran calibre, entonces hay que usar para contrarrestar también un proyectil de gran calibre. Y esto es hasta donde yo sé. Obviamente que esto tiene muchas cosas que no son del conocimiento de nosotros los civiles. Pero gracias a Dios es un sistema que ha demostrado que funciona, que es muy efectivo, más del 90% de efectividad. Y entonces eso hace que el territorio de Israel esté mayormente protegido por este sistema. De la misma manera, la Torá establece también una cúpula de hierro, un sistema de protección alrededor de la persona. La persona que está estudiando Torá y que está cumpliendo en la medida de sus posibilidades lo que enseña la Torá,
está bajo ese domo de protección, bajo esa cúpula de protección. Y cuando se sale de ahí, pues se encuentra dificultad. Esto es una enseñanza que podemos extraer de esta primera parte, solamente de esa primera línea, cuando salgas a la guerra. También más adelante dice, tomes cautivos y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto y la desees. Acuérdense que estos eran tiempos donde imperaba la ley del más fuerte, y en sentido general los ejércitos invasores, porque estoy hablando de una guerra en el exterior del territorio de Israel, esa podría haber sido, la Torá puede estar aquí hablando de una guerra preventiva, como se hizo recientemente en el Líbano, que Israel lanzó un ataque masivo para frustrar un ataque planeado por Hezbollah sobre el territorio de Israel. Entonces esto bien pudiera ser una guerra preventiva, es decir, que Israel tome la iniciativa, envíe un ejército para evitar que el enemigo entre en el territorio de Israel. Pero recuerden que en esta época en que se escribió esto, los ejércitos invasores no tenían ley, no había código moral, no había código bueno, no recuerdo el nombre oficial de esto, pero es las leyes internacionales que existen para evitar que las guerras se tornen demasiado crueles y hayan víctimas inocentes. Entonces, en esta época no existía nada de eso, no existían códigos internacionales, leyes internacionales. Por ejemplo, las leyes internacionales hoy en día exigen que no se usen determinados tipos de armas, como armas químicas en una guerra, porque eso traería una cantidad de víctimas innecesarias y muchas de ellas inocentes que no están participando directamente en la guerra. Además, es una manera muy cruel de hacer una guerra. Muchas de las cosas de las que se le acusa a Israel son falsas, porque realmente Israel es la nación que más cumple con estos códigos internacionales. No existe otra nación en el mundo que se acoja tan estrictamente a las normas internacionales. Lo que pasa es que el enemigo con el que Israel usualmente tiene que lidiar es un enemigo que no respeta estas normas, que las viola. Y a Israel muchas veces no le queda otro remedio que actuar a pesar de. Por ejemplo, cuando el enemigo se escuda detrás de blancos civiles, a veces no queda más remedio que al tomar al enemigo, pues también se generan víctimas civiles. Cosa que los medios exacerban y tuercen y le dan una connotación también exagerada e indebida, porque no es cierto la cantidad de víctimas que ponen y la manera en que lo ponen, eso tampoco es cierto, pero sí es cierto que a veces hay víctimas de estos ataques, porque no hay otro remedio. El enemigo hay que eliminarlo, porque además no es cualquier enemigo, son enemigos que su misión en este mundo es eliminar a Israel, y ante tal amenaza la misma Torá nos da el derecho de tomar la iniciativa y eliminarlos. Además, sus medios son bastante crueles. Lo han demostrado muchas veces. Sus principios no son principios que están de acuerdo ni con los principios de la Torá, ni con los principios y las normas de la mayoría de las sociedades civilizadas. Así que no hay justificación para defenderlos y no hay justificación para condenar a Israel como se hace desde muchos medios y en muchos organismos internacionales. Todo eso es un absurdo. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. El caso es que en estos tiempos había mucha crueldad, imperaba la ley del más fuerte y los ejércitos invasores destrozaban, saqueaban, violaban, arrasaban. Y la Torá pone coto a esto. La Torá no permite que hagamos esto.
incluso en esos tiempos de oscuridad, la Torá trae luz y enseña a sus hijos a actuar con integridad, enseña a sus hijos a actuar en la medida de lo posible con justicia, incluso cuando se trata del eslabón más débil de esta cadena, las mujeres. Usualmente las mujeres eran las más dañadas después de una guerra, eran violadas, eran secuestradas, vendidas, era una atrocidad. Y entonces esta porción dice que los soldados, si ven una mujer, pueden tomarla, pero no como deseen. ¿Por qué la Torá da esta licencia? Porque las circunstancias de un hombre que va a la guerra son una de las circunstancias más difíciles en las que se puede ver un ser humano, expuesto al peligro de una manera con bastantes probabilidades de morir, expuesto al peligro en todos los sentidos, expuesto a las necesidades, porque cuando el hombre sale a la guerra no puede estar pensando que va a tener 3 comidas al día, que va a tener condiciones para poder bañarse, condiciones de salubridad, que va a encontrar agua para beber y que va a tener un ambiente sano, que solamente va a estar expuesto en el sentido de que puede ser alcanzado por un proyectil o por una lanza en aquellos tiempos, por una piedra, por una espada. No se sabe las condiciones a las que un ejército va a estar expuesto, porque las circunstancias generalmente son bien difíciles. Y en medio de esas circunstancias difíciles, en el que los hombres están exponiéndose al máximo, y también en una circunstancia que exacerba los límites humanos, todos los límites humanos, prohibirle al hombre que controle todos sus instintos, eso es algo casi imposible. Entonces la Torá no hace una prohibición tajante, pero condiciona la manera en que el hombre puede llevar a cabo, darle rienda suelta a sus instintos, pero con control, con condiciones. Puedes tomar, si una mujer te llama la atención, puedes tomarla, pero no puedes abusarla, no puedes violarla, no puedes hacer de ella según tu antojo. Y la Torá entonces pone ciertas condiciones para que el hombre pueda llegarse a esa mujer. Y incluso establece un periodo intermedio antes de que eso suceda. Aquí la Torá está protegiendo a esta mujer, está protegiendo la parte más débil, que en aquel tiempo no tenía protección legal en ninguna parte. Sin embargo, la Torá está estableciendo aquí una salvaguarda para esa mujer, para ese eslabón más débil de esta cadena. Y hay que respetar sus sentimientos y hay que respetar su integridad física. Y la Torá dice: la traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y dejará crecer sus uñas, quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de eso acudirás a ella y convivirás con ella y será para ti como esposa. Ni siquiera es que la vas a tener como una esclava sexual o como una sirvienta en tu casa. No, tienes que darle el estatus de esposa. Pero tiene que primero pasar todo esto. La traerás al seno de tu hogar, le darás las condiciones respetables. Se afeitará, se quitará el pelo y se dejará crecer las uñas. Contrario a lo que es hoy en día algo aceptable y hermoso, que la mujer tenga las uñas largas, que bueno, algunas exageran un poco. En aquel tiempo las uñas largas eran algo no deseable, algo que no se veía bien. Entonces la mujer tenía que quitarse el pelo y dejarse crecer las uñas. Esto era con el objetivo de desanimar al hombre de su instinto inicial, de su motivación inicial, y que ya no la viera atractiva. Además, cuando pasara la euforia de ese momento de la guerra, las cosas empiezan a pensar, a mirar desde otra perspectiva. Y si a esto le sumamos que la mujer pierde ese atractivo inicial, bueno, pues ese instinto se va enfriando. Y además,
quitará su atuendo de cautiverio, porque las mujeres para salvar la vida cuando había guerra se ponían hermosas, se ponían atuendos atractivos, porque era una manera, era mejor ser violada que ser matada. Y entonces las mujeres preferían que el soldado la viera atractiva, bueno, tal vez la maltratara un poco, pero no le perdonara la vida a que le quitara la vida. Era un mecanismo de defensa. Entonces por eso dice la Torá, se quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí. Y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre, porque obviamente fue separada de su hogar o tal vez perdió a la familia en la guerra. Pero aún en la mejor situación, si no la perdió, fue separada de su hogar. Y entonces la Torá establece un tiempo para que ella se pueda desahogar, para que pueda hacer catarsis, que pueda liberar toda la presión de ese momento y de esa experiencia terrible que ha vivido, que es traumática. Y entonces el hombre podrá convertirla en su esposa, no en una sirvienta, no en una esclava, no en una esposa. Y si después de eso el hombre termina no deseándola más, tampoco ni la puede vender como esclava, ni no la venderás por dinero, no la esclavizarás, pues la has afligido. Fíjense hasta qué punto la delicadeza de la Torá brilla en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de brutalidad. Y la Torá establece aquí principios hasta los más mínimos detalles de la sensibilidad humana con esta mujer que representa la flaqueza humana. No podemos abusar del más débil. Ese es el principio que podemos traspolar a cualquier otra escena. No podemos abusar del más débil. No podemos hacer uso de nuestra fortaleza, del hecho de que seamos más fuertes que otros. No podemos pasar por encima de los derechos del más débil. Tenemos que respetar y hacer valer el derecho de todos los seres humanos. Esta mujer tenía el derecho de irse, de regresar a su familia si así lo deseaba, porque dice, la enviarás por su cuenta, es decir, que ella tomará las riendas de su vida de vuelta y será libre de hacer lo que ella desee. Ese es un privilegio, un derecho que la Torá reconoció y estableció en un tiempo de barbarie. Y esa es la grandeza de la Torá, que no tiene que ver con los tiempos de la evolución humana, porque tiene que ver con la sabiduría del Creador. Además, esta mujer cautiva también representa el viaje de nuestra alma, cómo el alma fue sacada de su entorno, el alma fue sacada de su espacio de gloria para ser cautiva en este territorio que la limita físicamente, le pone grilletes al alma, la aprisiona, la somete. Y entonces el alma pasa, como dice aquí, esta cautiva llorará a su padre y a su madre, extrañará el lugar de donde vino. Pero la Torá nos enseña a reconocer la belleza, la grandeza, la luz infinita que representa esa alma, y nos enseña cómo debemos tratarla. Hay una parábola que cuenta la historia de un hombre muy rico, un hombre con un estatus social muy elevado, que vivía en un palacio y decidió casar a su hija con un campesino acaudalado, un hombre con muchos recursos, pero un hombre de campo. Entre otras cosas porque quería enseñar a su hija, darle una lección a su hija de qué era la vida, de que no solamente, el mundo no era solamente lo que vivía dentro de esa burbuja maravillosa del palacio.
y entonces esta muchacha termina viviendo en casa de este hombre en el campo, y el hombre le proporciona todo lo que tiene a su alcance para hacerla feliz, porque la veía triste una y otra vez, y trata de complacerla en todo. Y cuando ella expresa su gusto por las flores, pues manda a sembrar un hermoso jardín, y así cada una de las cosas que descubría que a ella le gustaban, pues él trataba de ponerlas adelante de ella, y aún así la seguía viendo triste. Y entonces el hombre le dice que había hecho todo el esfuerzo, todo lo que estaba a su alcance para hacerla feliz, pero que todavía la veía triste. Y ella le dice: es que no comprendes. Vengo de un ambiente, vengo de estar rodeada por músicos, por poetas, por hombres ilustrados. Las conversaciones que yo escuchaba eran de muy alto nivel. La vida en el palacio era una vida hermosa, en el sentido de que yo estaba dentro del arte, veía y disfrutaba cosas que no tengo aquí. Es verdad que has hecho todo lo posible, y es verdad que son cosas que me gustan y son cosas hermosas, pero extraño todo lo que yo disfrutaba cuando estaba en el palacio. Y esa es una alegoría del proceso del alma, cómo el alma es raptada, es cautiva, sale de ese su mundo y es introducida en este mundo limitante, que aunque pueda darle opciones de expresión y pueda expresarse a través de nuestra existencia física y traer luz al mundo, pero el alma está cautiva en este mundo y extraña ese lugar hermoso y glorioso de donde viene, y donde todavía tiene una conexión de la que no estamos conscientes, solo aflora en escasos momentos, especialmente durante las horas de sueño. Pero el alma añora ese lugar, y esta mujer hermosa, esta mujer cautiva, es una representación alegórica de ese viaje de nuestra alma. Y es una enseñanza para nosotros del gran tesoro que tenemos y de cómo debemos cuidarla, cómo debemos tratarla en este tiempo que nos es concedido. Y así no voy a extender mucho este comentario, esperando que tengamos la oportunidad de vernos nuevamente y de seguir avanzando por esta hermosa porción. Pero sí quiero decir que esa introducción es un mensaje que nos llama la atención y nos enseña cuál es la esencia de esta porción, cuál es la columna vertebral de esta porción y cuál es el hilo conductor a través de todas estas misbod que vamos a mirar durante el estudio de esta porción excepcional. Y dentro de esas tantas porciones, bueno, ¿y la esencia cuál es? ¿Cuál es? Es esa relación del aspecto masculino, ese hombre que sale a la guerra, y del aspecto femenino, esa mujer hermosa que representa el alma. Es esa unión de lo físico y lo espiritual que se ve, esa dualidad que se ve reflejada en la unión de lo masculino con lo femenino, que es lo que genera vida. Y que, repito una vez más, no hay nada tan hermoso y tan santo como esa unión de esos dos lados de una misma moneda. Y lo maravilloso de eso es que representan la dualidad de este universo, pero al mismo tiempo en su unión representan la unidad y unicidad del uno y del único, que no hay otro excepto él, que permitió esta dualidad, esta aparente existencia de algo más que él, pero que al final se va a reunir en esa unidad y esa unicidad del principio, representada por lo masculino y lo femenino, que al unirse, al volver a su momento original, producen vida. Y para mí esa es la esencia de esta porción, que está reflejada en todas las misbot que vamos a ver a continuación, y que nos detendremos en algunas de ellas, Bezrat Hashem, en un próximo encuentro, para su gloria y su honra y la bendición de todos.